¿Te has sentido agotado mentalmente, sin fuerzas para seguir adelante, como si tu mente estuviera atrapada en un torbellino de pensamientos negativos? Has intentado ser fuerte, pero una y otra vez caes en el mismo ciclo de preocupaciones, ansiedad y dudas. ¿Y si te dijera que Dios ya tiene la respuesta para tu batalla mental, pero aún no la has visto con claridad? Que hay un poder escondido en su palabra que puede transformar completamente tu mente, fortalecer tu espíritu y liberarte de la carga que llevas. Dios no te creó para vivir en esclavitud mental. No te hizo para que seas prisionero del miedo, de la angustia o de los pensamientos que te atormentan. Él quiere renovar tu mente, darte paz en medio del caos y mostrarte un camino lleno de esperanza. Pero para recibir esta transformación necesitas abrir tu corazón y permitir que su voz resuene en lo más profundo de tu ser. A lo largo de los próximos minutos descubriremos juntos cómo Dios trabaja en tu mente, cómo Él quiere fortalecer tu interior y darte una visión completamente nueva de tu vida. Aprenderás a identificar las mentiras que han debilitado tu fe y a reemplazarlas por la verdad que trae libertad. Antes de comenzar con esta poderosa enseñanza, quiero que escribas en los comentarios: Señor, renueva mi mente y fortalece mi espíritu. Al hacerlo, estarás declarando que estás listo para recibir la transformación que Dios tiene preparada para ti. Además, dale me gusta a este video para que el mensaje de Dios pueda llegar a más personas que también necesitan esta palabra. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque cada video es una oportunidad de crecer espiritualmente y acercarte más a Dios. Ahora, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que tanto has estado esperando. Vamos a comenzar. La mente es el campo de batalla donde se libran las guerras más intensas. No importa cuán fuerte seas físicamente, si tu mente está debilitada, toda tu vida se verá afectada. Dios lo sabe, y por eso en su palabra encontramos tantas enseñanzas sobre la renovación de la mente, el poder del pensamiento y la importancia de fijar nuestra mirada en lo que edifica y fortalece el alma. Pero, ¿qué significa realmente tener una mente débil? No se trata solo de sentirse triste o desmotivado. Una mente débil es aquella que ha sido bombardeada con pensamientos de duda, de miedo, de ansiedad, de autodesprecio. Es esa mente que, en lugar de enfocarse en las promesas de Dios, está atrapada en preocupaciones por el futuro, heridas del pasado y cargas del presente. Cuando la mente está débil, todo parece más difícil. Las decisiones se vuelven confusas, la fe se siente frágil, y cualquier problema, por pequeño que sea, parece una montaña imposible de escalar. Tal vez te has sentido así últimamente, como si tu mente estuviera en un constante estado de fatiga, como si los pensamientos negativos fueran más fuertes que tu deseo de avanzar. La buena noticia es que Dios no te ha dejado solo en esta lucha. Él conoce cada pensamiento que pasa por tu mente, cada temor que te asalta en la noche, cada duda que intenta robarte la paz. Y Él tiene el poder para transformar completamente tu manera de pensar, para hacerte fuerte donde te sientes débil y darte claridad donde hay confusión. Uno de los primeros pasos para fortalecer tu mente es reconocer que los pensamientos tienen poder. La Biblia nos dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que lo que piensas constantemente se convierte en tu realidad. Si te dices a ti mismo que no puedes, que no vales, que no hay salida, entonces esas palabras se convierten en cadenas que limitan tu vida.
Pero cuando comienzas a reemplazar esos pensamientos con la verdad de Dios, algo increíble sucede. Tu mente empieza a ser renovada, tus fuerzas se restauran y tu espíritu se llena de esperanza. Romanos 12:2 nos da un mandamiento claro: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que renueves tu entendimiento, que dejes de pensar como el mundo piensa y empieces a pensar como Él piensa. El mundo dice que estás solo, que no hay esperanza, que el fracaso es inevitable. Dios dice que Él está contigo, que sus planes para ti son de bien y que en Cristo eres más que vencedor. Pero ¿cómo se logra esta transformación? No sucede de la noche a la mañana, sino a través de un proceso en el que debes estar dispuesto a colaborar con Dios. La clave está en lo que permites entrar en tu mente. Si alimentas tu mente con miedo, con malas noticias, con pensamientos destructivos, eso es lo que crecerá en tu interior. Piensa en tu mente como un jardín. Si siembras semillas de duda, inseguridad y temor, cosecharás ansiedad, estrés y desesperanza. Pero si siembras la palabra de Dios, la fe, la gratitud y el amor, entonces tu cosecha será paz, fortaleza y confianza en el Señor. Filipenses 4:8 nos da una instrucción clara. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos llama a enfocar nuestra mente en lo bueno, en lo edificante, en lo que nos acerca a Él. Y eso requiere un esfuerzo consciente. No podemos dejar que la mente vague sin control, que los pensamientos negativos entren y se acomoden como si fueran dueños de nuestro interior. Debemos tomar autoridad sobre nuestra propia mente y elegir qué pensamientos vamos a permitir y cuáles vamos a rechazar. Tal vez has estado permitiendo que tu mente sea gobernada por pensamientos que no vienen de Dios. Quizás te has estado repitiendo frases como: no soy suficiente, Dios no me escucha, nunca voy a salir de esta situación. Pero hoy es el día en que debes decidir cambiar ese patrón de pensamiento. Hoy es el día en que comienzas a decir: soy hijo de Dios. Dios tiene un propósito para mi vida. Nada es imposible para mi Señor. Cuando haces esto, algo poderoso ocurre. No solo cambian tus pensamientos, sino que también cambia tu actitud, tu ánimo, tu forma de enfrentar los problemas. Cuando llenas tu mente con la verdad de Dios, tu espíritu se fortalece y comienzas a ver las situaciones desde la perspectiva correcta. Dios quiere que vivas con una mente fuerte, llena de su paz y su verdad. No quiere verte prisionero de la ansiedad, del temor o de la desesperanza. Y Él te ha dado todo lo que necesitas para ser libre de esos pensamientos que te han mantenido atado. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos cómo puedes aplicar estos principios a tu vida diaria, cómo identificar los pensamientos tóxicos que debilitan tu fe y cómo reemplazarlos con la verdad de Dios. Porque cuando tu mente es renovada, todo en tu vida empieza a cambiar. La mente es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado. Es el centro de nuestras decisiones, emociones y creencias. Sin embargo, también es el blanco principal del enemigo, quien busca sembrar en ella dudas, miedos y mentiras. Cuando nuestra mente está débil, somos más propensos a caer en la desesperanza, a rendirnos ante la adversidad y a alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero Dios no quiere que vivas con una mente frágil y llena de incertidumbre. Él quiere fortalecer tu pensamiento con su verdad, renovar tu entendimiento y llenarte de su paz.
Muchas veces, nuestra mente se debilita por las circunstancias de la vida, problemas financieros, dificultades en el matrimonio, enfermedades, conflictos familiares. Todo esto puede llevarnos a un estado de agotamiento mental en el que sentimos que no podemos más. En esos momentos, el enemigo aprovecha para atacar con pensamientos de derrota. Dios te ha olvidado. No hay salida para tu situación. Eres un fracaso. Y si aceptamos esas mentiras como verdad, nuestra mente se vuelve aún más vulnerable. Por eso, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos permitir que cualquier pensamiento tome el control de nuestra mente. Debemos examinarlo y preguntarnos, ¿esto viene de Dios o del enemigo? ¿Esto edifica mi fe o la destruye? ¿Esto me acerca a la verdad de Dios o me aleja de ella? Si un pensamiento no viene de Dios, debemos rechazarlo y reemplazarlo con su verdad. Uno de los errores más comunes es pensar que no podemos controlar lo que pasa por nuestra mente. Creemos que los pensamientos simplemente aparecen y que no podemos hacer nada al respecto. Pero esto no es cierto. Dios nos ha dado la capacidad de renovar nuestra mente y de elegir en qué queremos enfocarnos. Filipenses 4:8 nos da una instrucción clara. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto significa que tenemos el poder de decidir en qué vamos a pensar. Si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, con pensamientos de fe, con gratitud y con esperanza, nuestra mente será fortalecida y no nos dejaremos arrastrar por la ansiedad o el temor. Pero si nos enfocamos en lo negativo, en el miedo, en la duda, nuestra mente se debilitará y nos será más difícil confiar en Dios. Dios quiere que su verdad sea el filtro a través del cual procesamos cada pensamiento. Cada vez que un pensamiento de temor o desesperanza intente entrar en tu mente, recuerda lo que dice la Escritura. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esto significa que Dios ya te ha equipado con la fuerza necesaria para resistir los ataques del enemigo en tu mente. Pero esta renovación mental no sucede automáticamente. Es un proceso que requiere esfuerzo y constancia. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra mente con la verdad de Dios? Primero, alimentándonos diariamente de su palabra. No basta con escuchar un mensaje de vez en cuando o leer la Biblia solo cuando tenemos problemas. Necesitamos que la palabra de Dios sea nuestra guía constante, que nuestros pensamientos estén alineados con ella en todo momento. Segundo, debemos tener cuidado con lo que permitimos entrar en nuestra mente. Si pasamos el día escuchando noticias negativas, rodeándonos de personas tóxicas o consumiendo contenido que nos aleja de Dios, nuestra mente se llenará de pensamientos que debilitan nuestra fe. En cambio, si buscamos rodearnos de lo que nos edifica, si elegimos alimentar nuestra mente con la verdad de Dios, entonces seremos fortalecidos. Tercero, debemos aprender a identificar y rechazar las mentiras del enemigo. No podemos permitir que pensamientos como «no valgo nada», «Dios no me ama», «mi vida no tiene propósito» se queden en nuestra mente. Cada vez que el enemigo intente sembrar una mentira, debemos contrarrestarla con la verdad de Dios. Si el enemigo te dice que no vales nada, recuerda que Dios dice que eres su hijo amado. Si el enemigo te dice que estás solo, recuerda que Dios ha prometido estar contigo siempre. Cuando nuestra mente es renovada, nuestra vida comienza a cambiar.
Comenzamos a ver las dificultades desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra. En lugar de enfocarnos en los problemas, nos enfocamos en las promesas. En lugar de vivir con miedo, vivimos con fe. En lugar de sentirnos derrotados, caminamos con la certeza de que Dios está obrando en nuestra vida. Dios no quiere que vivas con una mente débil y llena de temor. Él quiere darte una mente fuerte, renovada por su espíritu y guiada por su verdad. Pero esta transformación solo ocurre cuando decidimos rendir nuestros pensamientos a Dios y permitir que su palabra sea la que gobierne nuestra mente. Si sientes que tu mente ha estado bajo ataque, si te has sentido agotado, confundido o atrapado en pensamientos negativos, hoy Dios te dice: entrégame tus pensamientos y yo los transformaré. Confía en mí y renovaré tu mente. No estás solo, yo estoy contigo. En los próximos minutos profundizaremos en cómo podemos identificar los patrones de pensamiento que nos debilitan y cómo reemplazarlos con la verdad de Dios. Porque cuando nuestra mente es renovada, todo en nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra mente es un campo de batalla. Cada día, pensamientos de duda, temor e inseguridad intentan invadirla, debilitando nuestra fe y haciéndonos perder la esperanza. A veces, sentimos que nuestra mente es un caos, que no podemos encontrar paz y que las preocupaciones nos abruman. Pero quiero decirte algo: Dios no quiere que vivas con una mente débil y atormentada. Él quiere darte una mente fuerte, renovada y llena de su paz. En la Biblia encontramos una poderosa verdad en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos que Dios nos llama a renovar nuestra mente, a no conformarnos con los pensamientos negativos que el mundo nos impone, sino a transformar nuestra manera de pensar con su verdad. Pero ¿cómo podemos hacerlo? La clave está en identificar y rechazar los pensamientos que no provienen de Dios. Muchas veces, el enemigo intentará sembrar en nuestra mente ideas que nos debilitan, como no soy suficiente, nadie me ama, Dios se ha olvidado de mí o mi vida no tiene propósito. Si no estamos atentos, estos pensamientos pueden echar raíces en nuestra mente y afectar nuestra forma de vivir. El problema es que hemos creído por mucho tiempo que no tenemos control sobre nuestra mente, que los pensamientos simplemente llegan y no podemos hacer nada al respecto. Pero eso es una mentira. Dios nos ha dado el poder de decidir ¿en qué enfocamos nuestra mente? En Filipenses 4:8, Pablo nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es una enseñanza clave. Podemos elegir en qué queremos pensar. Si alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios, con pensamientos de fe y con gratitud, nuestra mente será fortalecida y experimentaremos paz. Pero si nos llenamos de ansiedad, de negatividad y de pensamientos destructivos, nuestra mente se debilitará y nos costará confiar en Dios. Dios nos da herramientas espirituales para fortalecer nuestra mente y resistir los ataques del enemigo. Una de ellas es la oración. En Filipenses 4:6-7 encontramos un principio poderoso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestra manera de pensar. Cuando oramos, entregamos nuestras cargas a Dios, y Él nos llena de su paz.
Muchas veces el enemigo intentará mantenernos alejados de la oración, porque sabe que cuando oramos, nuestra mente se fortalece y nuestro espíritu se renueva. Otra herramienta clave es la palabra de Dios. En Mateo 4, vemos que cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó debilitar su mente con mentiras. Pero Jesús no discutió ni se dejó llevar por esas mentiras. Él respondió con la Escritura. Cada vez que el enemigo intentaba atacarlo, Jesús decía, «Escrito está». Esto nos enseña que la mejor manera de combatir los pensamientos negativos es con la palabra de Dios. Si el enemigo te dice que eres un fracaso, respóndele con la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si el enemigo te dice que Dios te ha abandonado, responde con la promesa de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Cuando comenzamos a llenar nuestra mente con la palabra de Dios, poco a poco, nuestros pensamientos comienzan a cambiar. Comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra. En lugar de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en la solución. En lugar de vivir con temor, vivimos con fe. Pero este proceso de transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un ejercicio diario, una decisión que debemos tomar cada día. No basta con escuchar un mensaje inspirador o leer la Biblia de vez en cuando. Necesitamos hacer de la renovación de nuestra mente un estilo de vida. En Efesios 6, 16, 17, Pablo nos habla de la armadura de Dios y menciona el escudo de la fe y el casco de la salvación. El casco protege la cabeza, simbolizando la protección de nuestra mente. Esto significa que debemos cuidar nuestra mente de lo que entra en ella. Si pasamos el día llenándonos de noticias negativas, de conversaciones tóxicas y de pensamientos destructivos, nuestra mente se debilitará. Pero si nos rodeamos de la verdad de Dios, si escuchamos su palabra, si meditamos en sus promesas, nuestra mente será fortalecida. Dios quiere darte una mente renovada, una mente llena de su paz y de su verdad. Pero esta renovación comienza con una decisión, la decisión de rechazar las mentiras del enemigo y de abrazar la verdad de Dios. Cada día tienes la oportunidad de elegir en qué enfocarte. Puedes enfocarte en los problemas o en las promesas. De Dios. Puedes permitir que la ansiedad gobierne tu mente o puedes llenarla con la paz que Dios te da. Si sientes que tu mente ha estado débil, si has estado luchando con pensamientos de miedo, duda o desesperanza, hoy Dios te dice, no tienes que vivir así. Yo quiero renovar tu mente, quiero llenarte de mi paz y quiero mostrarte que mi amor es más grande que cualquier temor. La transformación de nuestra mente no es un proceso automático, pero es un proceso seguro cuando nos rendimos a Dios. Es posible tener una mente fuerte en medio de los desafíos, es posible experimentar paz en medio de la tormenta, y es posible vivir con una fe inquebrantable cuando decidimos que nuestros pensamientos estarán alineados con la verdad de Dios. En los próximos minutos veremos estrategias prácticas para fortalecer nuestra mente y aprenderemos cómo aplicar la palabra de Dios para vivir en victoria todos los días. Dios conoce cada pensamiento que atraviesa tu mente. Sabe cuándo te sientes abrumado, cuándo las preocupaciones te roban la paz y cuándo el enemigo intenta debilitarte con mentiras. Pero también sabe que dentro de ti hay un potencial enorme, porque fuiste creado a su imagen y semejanza. Él no te diseñó para vivir con una mente débil, llena de temores y dudas. Te creó para que vivas con una mente renovada, llena de su verdad y su paz. A lo largo de la Biblia, Dios nos muestra la importancia de cuidar nuestros pensamientos. En Proverbios 23:7 dice,
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que nuestros pensamientos determinan nuestra realidad. Lo que piensas afecta cómo te sientes y cómo actúas. Si constantemente alimentas tu mente con negatividad, con pensamientos de fracaso y desesperanza, eso se reflejará en tu vida. Pero si llenas tu mente con la verdad de Dios, si decides creer en sus promesas y vivir por fe, experimentarás su poder transformador. Una de las mayores estrategias del enemigo es atacar tu mente. Él sabe que si logra sembrar dudas, temor y ansiedad en tus pensamientos, podrá debilitarte espiritualmente. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. El enemigo quiere que te sientas derrotado, que pienses que no tienes fuerzas para seguir adelante. Quiere que creas que Dios no te escucha, que tus oraciones no tienen respuesta y que no hay salida para tus problemas. Pero hoy, Dios te recuerda que su poder es mayor y que Él ha puesto en ti un espíritu de fortaleza y no de temor. En 2 Corintios 10:4-5 encontramos una verdad poderosa, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos enseña que no tenemos que aceptar cada pensamiento que cruza nuestra mente. Podemos examinarlo a la luz de la palabra de Dios y decidir si lo aceptamos o lo rechazamos. Muchas veces permitimos que nuestra mente sea dominada por pensamientos negativos sin darnos cuenta. Nos acostumbramos a vivir con preocupaciones constantes, con ansiedad, con una mentalidad de escasez o con miedo al futuro. Pero Dios quiere que rompamos con esos patrones de pensamiento y que renovemos nuestra mente con su verdad. El primer paso para fortalecer nuestra mente es reconocer las mentiras que hemos creído. Pregúntate, ¿cuáles son los pensamientos que han gobernado mi mente últimamente? ¿Estoy pensando conforme a la verdad de Dios o me estoy dejando llevar por el temor y la incertidumbre? Cuando identificamos los pensamientos que nos debilitan, podemos reemplazarlos con la verdad de Dios. Por ejemplo, si has estado luchando con pensamientos de insuficiencia, creyendo que no eres lo suficientemente bueno o que no puedes lograr algo, recuerda lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el enemigo te ha hecho creer que Dios no está contigo, medita en la promesa de Deuteronomio 31:6. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. La renovación de nuestra mente es un proceso continuo. No basta con cambiar un pensamiento de vez en cuando. Necesitamos hacer de esto un hábito diario. Así como nos alimentamos físicamente todos los días, también debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios cada día. Jesús nos enseñó en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que nuestra mente necesita ser nutrida con la verdad de Dios para mantenerse fuerte. Además de la palabra de Dios, otra herramienta poderosa para fortalecer nuestra mente es la gratitud. Cuando desarrollamos una actitud de gratitud, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo bueno, a reconocer las bendiciones que ya tenemos y a confiar en que Dios seguirá obrando en nuestra vida. Otro aspecto fundamental
es rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. Muchas veces, la debilidad mental no solo proviene de nuestros propios pensamientos, sino también de las influencias que nos rodean. Si constantemente escuchamos palabras de desánimo, si nos rodeamos de personas negativas o si consumimos contenido que alimenta el temor y la desesperanza, nuestra mente se debilitará. Pero si nos rodeamos de personas que nos edifican, que nos recuerdan las promesas de Dios y que nos animan en la fe, nuestra mente será fortalecida. En Hebreos 10, 24, 25, la Biblia nos exhorta a animarnos unos a otros y a no dejar de congregarnos. Esto nos muestra la importancia de la comunidad en nuestra vida espiritual. Dios nos diseñó para caminar juntos, para fortalecernos mutuamente y para recordarnos su verdad en los momentos difíciles. También es crucial aprender a descansar en Dios. Muchas veces nuestra mente está debilitada porque estamos cargando pesos que no nos corresponden. Nos preocupamos por el futuro, por lo que no podemos controlar, y terminamos agotados emocionalmente. Pero en Mateo 11:28, Jesús nos hace una invitación poderosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y confiamos en su cuidado, nuestra mente encuentra descanso y fortaleza. Dios quiere que vivas con una mente fuerte, llena de paz y de confianza en Él. No tienes que seguir viviendo con ansiedad, con temor o con pensamientos de derrota. Hoy puedes tomar la decisión de renovar tu mente con la verdad de Dios y de llenarte de su paz. Recuerda que no estás solo en esta batalla. Dios está contigo, fortaleciéndote y guiándote en cada paso. En los próximos minutos seguiremos profundizando en cómo aplicar estos principios en tu vida diaria y cómo experimentar la transformación que Dios quiere hacer en tu mente. Sigue atento porque lo que viene puede cambiar tu vida para siempre. Tu mente es el campo de batalla donde se libran las mayores guerras espirituales. Allí es donde el enemigo intenta sembrar dudas, miedo, desesperanza y ansiedad. Sin embargo, Dios te ha dado herramientas poderosas para fortalecer tu mente y caminar en victoria. Él no quiere que vivas esclavo de pensamientos negativos ni de cargas emocionales que debilitan tu espíritu. Hoy Él quiere abrir tus ojos para que veas cómo su verdad puede renovar tu mente y darte la paz que tanto necesitas. En la Biblia encontramos múltiples referencias sobre la importancia de la renovación de la mente. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que, si queremos experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros, debemos comenzar por cambiar nuestra manera de pensar. Cada día, miles de pensamientos atraviesan nuestra mente. Algunos son buenos y edificantes, pero otros pueden ser destructivos. A veces, sin darnos cuenta, permitimos que pensamientos negativos se arraiguen en nuestra mente y determinen nuestra actitud, nuestras emociones y nuestras decisiones. Si constantemente alimentamos nuestra mente con pensamientos de derrota, fracaso o insuficiencia, terminaremos sintiéndonos así. Pero si llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, experimentaremos libertad y renovación. Uno de los mayores problemas que enfrentamos es la tendencia a enfocarnos en lo negativo. Muchas veces permitimos que una sola situación adversa defina todo nuestro día. Nos enfocamos en lo que salió mal, en las palabras hirientes de alguien, en el problema que parece no tener solución.
pero Dios nos llama a cambiar nuestro enfoque. Filipenses 4:8 nos da una clave poderosa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto significa que tenemos el poder de elegir en qué enfocamos nuestra mente. Podemos decidir alimentar pensamientos de fe, esperanza y gratitud en lugar de permitir que la negatividad domine nuestra vida. Pero esto no ocurre automáticamente. Es un proceso que requiere disciplina y determinación. Para renovar nuestra mente, es fundamental identificar las mentiras que el enemigo ha sembrado en nosotros. Pregúntate, ¿qué pensamientos te han estado debilitando? ¿Has creído que no eres lo suficientemente bueno, que Dios no tiene un plan para ti, que nunca saldrás de la situación en la que te encuentras? Estas son mentiras que el enemigo usa para mantenerte atado. Pero hoy, Dios quiere que las derribes con su verdad. Cuando identificas un pensamiento negativo, debes confrontarlo con la palabra de Dios. Si el enemigo te dice que estás solo, recuerda la promesa de Dios en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si el enemigo te dice que no tienes propósito, recuerda Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra estrategia poderosa para fortalecer tu mente es la oración. Muchas veces tratamos de resolver todo con nuestras propias fuerzas y olvidamos que tenemos acceso directo al poder de Dios a través de la oración. Filipenses 4:6-7 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios y recibimos su paz a cambio. Además de la oración, es crucial el poder de la adoración. La adoración no es solo cantar en la iglesia, es una actitud de vida. Cuando decides enfocarte en Dios y alabarle en medio de las dificultades, tu perspectiva cambia. En Salmos 42:5, David expresó: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David entendía que, aún en los momentos más difíciles, la alabanza tenía el poder de renovar su mente y fortalecer su espíritu. Otro aspecto clave para fortalecer nuestra mente es cuidar lo que permitimos entrar en ella. Así como cuidamos lo que comemos para mantener nuestro cuerpo sano, también debemos cuidar lo que consumimos con nuestra mente. Pregúntate, ¿qué tipo de contenido estás viendo? ¿Las conversaciones que tienes edifican tu fe o alimentan la duda y el temor? En Proverbios 4:23, la Biblia nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que debemos ser intencionales en lo que permitimos entrar en nuestra mente. A veces, el debilitamiento mental no proviene solo de nuestros propios pensamientos, sino de nuestro entorno. Si estamos rodeados de personas que constantemente se quejan, que ven todo de manera negativa y que nos desaniman, nuestra mente se verá afectada. Pero si nos rodeamos de personas que nos edifican, que nos hablan con fe y que nos recuerdan las promesas de Dios, nuestra mente será fortalecida. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a no dejar de congregarnos y a animarnos unos a otros.
Esto nos muestra la importancia de la comunidad en nuestra vida espiritual. Dios nos diseñó para apoyarnos mutuamente, para recordarnos su verdad cuando nos sentimos débiles y para fortalecernos unos a otros en la fe. Por último, es fundamental aprender a descansar en Dios. Muchas veces nuestra mente está debilitada porque estamos cargando pesos que no nos corresponden. Nos preocupamos por el futuro, por lo que no podemos controlar, y terminamos agotados emocionalmente. Pero en Mateo 11:28, Jesús nos hace una invitación poderosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y confiamos en su cuidado, nuestra mente encuentra descanso y fortaleza. Dios quiere que vivas con una mente fuerte, llena de paz y de confianza en Él. No tienes que seguir viviendo con ansiedad, con temor o con pensamientos de derrota. Hoy puedes tomar la decisión de renovar tu mente con la verdad de Dios y de llenarte de su paz. Recuerda que no estás solo en esta batalla. Dios está contigo, fortaleciéndote y guiándote en cada paso. En los próximos minutos seguiremos explorando cómo Dios puede transformar tu manera de pensar y ayudarte a vivir una vida llena de su paz y propósito. No te desconectes, lo mejor está por venir. Dios conoce cada pensamiento que cruza por tu mente, cada lucha interna que enfrentas y cada carga que llevas en tu corazón. Él sabe cuando tu mente está débil, cansada y llena de dudas, pero también sabe que dentro de ti hay una fortaleza que aún no has descubierto por completo. Una fortaleza que no proviene de ti mismo, sino de su Espíritu que mora en ti. Dios quiere recordarte hoy que no estás solo en esta batalla. Él está a tu lado, dispuesto a renovar tu mente, restaurar tu corazón y llenarte de su paz. Vivimos en un mundo donde nuestra mente es constantemente bombardeada con información, preocupaciones y pensamientos negativos. La sociedad nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos lo que se necesita para triunfar, que el futuro es incierto y que debemos temer lo que viene. Pero Dios tiene un mensaje diferente para ti. Su palabra declara en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que, aunque el enemigo quiera debilitar tu mente con temor y angustia, Dios te ha dado el poder para resistir y vencer. Una mente débil no se forma de la noche a la mañana. Es el resultado de años de pensamientos erróneos que han sido permitidos y cultivados. Cada vez que te dices a ti mismo que no puedes, que no eres suficiente, que las cosas no cambiarán, estás fortaleciendo una mentalidad derrotista. Pero hoy, Dios quiere romper esas cadenas. Él quiere renovar tu manera de pensar para que puedas ver tu vida desde su perspectiva. La Biblia nos habla de la importancia de renovar nuestra mente. En Efesios 4:23 se nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto no es solo un consejo, es una instrucción para vivir una vida en victoria. La renovación de la mente es un proceso diario, donde reemplazamos los pensamientos destructivos con la verdad de Dios. Uno de los mayores problemas que enfrentamos es que muchas veces creemos más en las mentiras del enemigo que en las promesas de Dios. Pensamos que nuestras debilidades nos definen, que nuestros errores nos condenan y que nuestro pasado determina nuestro futuro. Pero Dios dice lo contrario. En 2 Corintios 5:17 leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que no importa cuán débil te sientas hoy, en Dios hay una nueva oportunidad para ti. Para fortalecer tu mente, necesitas llenarla con la verdad de Dios. Así como
Tu cuerpo necesita alimento para mantenerse fuerte. Tu mente necesita el alimento espiritual de la palabra. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si alimentas tu mente con el miedo, la duda y la negatividad, eso es lo que crecerá en ti. Pero si la alimentas con la palabra de Dios, tu fe crecerá, tu perspectiva cambiará y tu vida será transformada. Uno de los errores más comunes es creer que podemos cambiar nuestra mentalidad solo con nuestras propias fuerzas. Pero la verdad es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien nos guía a toda verdad, quien nos recuerda las promesas de Dios y quien nos da la fuerza para vencer los pensamientos negativos. En Juan 14:26, Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si realmente quieres experimentar un cambio en tu mente, necesitas aprender a reconocer las estrategias del enemigo. Él usará cualquier circunstancia para sembrar dudas en ti. Usará los problemas financieros para hacerte sentir que Dios no proveerá. Usará conflictos familiares para hacerte creer que nunca habrá restauración. Usará tus errores del pasado para hacerte pensar que Dios no tiene un futuro para ti. Pero la verdad es que Dios ya te ha dado la victoria. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una de las estrategias más poderosas para fortalecer tu mente es aprender a hablar la palabra de Dios sobre tu vida. Tus palabras tienen poder. Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada vez que declares una promesa de Dios sobre tu vida, estarás fortaleciendo tu mente y debilitando las mentiras del enemigo. Imagina que cada pensamiento negativo es una semilla. Si permites que crezca, con el tiempo se convertirá en un árbol que dominará tu mente. Pero si arrancas esa semilla y la reemplazas con la verdad de Dios, estarás plantando un árbol de vida, de fe y de esperanza. No puedes evitar que los pensamientos negativos lleguen, pero sí puedes decidir qué hacer con ellos. 2 Corintios 10:5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Además de la palabra de Dios, hay algo más que puede fortalecer tu mente, la gratitud. Muchas veces nuestra mente se debilita porque nos enfocamos demasiado en lo que nos falta, en lo que no ha salido como esperábamos, en las dificultades del presente. Pero cuando decidimos ser agradecidos, nuestra perspectiva cambia. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no significa ignorar los problemas, sino reconocer que Dios sigue estando en control a pesar de ellos. Significa recordar que aunque hoy no veas la solución, Dios ya está obrando a tu favor. La gratitud fortalece tu mente porque te ayuda a enfocarte en lo bueno, en lo que Dios ha hecho y en lo que aún hará. Por último, nunca olvides que no estás solo en esta lucha. Dios está contigo en cada paso del camino. Él nunca te ha abandonado ni lo hará. Isaías 41:10 es una promesa firme. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy toma la decisión de fortalecer tu mente con la verdad de Dios. No permitas que las mentiras del enemigo te controlen. Decide alimentar tu mente con la palabra, con oración,
con gratitud y con la presencia del Espíritu Santo. Y recuerda, Dios tiene un plan para ti, un futuro lleno de esperanza y victoria. En los próximos minutos seguiremos descubriendo más principios poderosos para renovar tu mente y caminar en la paz que Dios ha preparado para ti. No te desconectes, lo mejor está por venir. La mente es el campo de batalla donde se libran las guerras más intensas de la vida. Allí, el enemigo lanza sus ataques más feroces con dudas, temores, pensamientos de derrota y desánimo. Es en la mente donde muchas personas caen antes siquiera de intentarlo, porque han creído las mentiras del enemigo más que las promesas de Dios. Pero hoy, el Señor quiere decirte que Él tiene el poder de transformar tu mente, de llenarte con su paz y de fortalecer tu espíritu para que camines en victoria. Dios no quiere que vivas dominado por pensamientos de ansiedad, depresión o inseguridad. Él quiere que experimentes la libertad que proviene de conocer su verdad. En Juan 8:32, Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esto significa que cada vez que llenas tu mente con la palabra de Dios, estás rompiendo cadenas de opresión y destruyendo fortalezas mentales que te han mantenido atado. Pero, ¿cómo renovar la mente cuando parece que el peso de los pensamientos negativos es demasiado fuerte? ¿Cómo evitar que la ansiedad y el miedo dominen tu corazón? La clave está en cambiar la fuente de lo que alimenta tu mente. Así como el cuerpo necesita una alimentación saludable para mantenerse fuerte, la mente necesita alimentarse de la verdad de Dios para mantenerse firme. Filipenses 4:8 nos da una guía clara sobre cómo dirigir nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El enemigo siempre intentará sembrar pensamientos de fracaso y desesperanza, pero es tu responsabilidad decidir si le das cabida o no. No puedes evitar que el enemigo toque a la puerta de tu mente con pensamientos negativos, pero sí puedes decidir no abrirle. 2 Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que un pensamiento negativo cruce tu mente, debes confrontarlo con la palabra de Dios y rechazarlo. Muchas personas se sienten atrapadas en patrones de pensamiento destructivos porque han permitido que esos pensamientos se conviertan en fortalezas. Una fortaleza mental es una idea o creencia que ha echado raíces en tu mente y que define tu forma de ver la vida. Por ejemplo, si durante años has creído que no eres lo suficientemente bueno, esa mentira se convierte en una fortaleza que afecta tu autoestima y tu confianza. Pero la buena noticia es que Dios tiene el poder de destruir toda fortaleza mental que no provenga de Él. En Jeremías 23:29, el Señor dice: «No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra». Su palabra tiene el poder de romper cualquier mentira del enemigo y de renovar tu manera de pensar. Otro aspecto importante para fortalecer la mente es aprender a rodearte de influencias positivas. Muchas veces, el ambiente en el que te encuentras puede estar alimentando los pensamientos negativos sin que te des cuenta. Si pasas tiempo con personas que constantemente se quejan, critican y ven la vida de forma negativa, es probable que esos mismos pensamientos comiencen a invadir tu mente. Proverbios 13:20 nos advierte: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Si quieres fortalecer tu mente, rodéate de personas que te edifiquen,
que hablen vida y que te acerquen más a Dios. La oración es otra herramienta poderosa para transformar la mente. Muchas veces intentamos resolver las batallas mentales por nuestra cuenta, olvidando que Dios está dispuesto a ayudarnos. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oras, entregas tus preocupaciones a Dios y permites que su paz inunde tu mente. Además de la oración, es fundamental aprender a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. No estás solo. Él tiene el control y te sostendrá con su amor infinito. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video que pueda bendecir tu vida. También, deja tu me gusta y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.